¿Pondrías en riesgo tu libertad y tu integridad física por defender tus derechos? Esa es la realidad de los venezolanos, de los periodistas, de los defensores de derechos humanos quienes por exigir una vida digna se enfrentan a constantes ataques. Podrían cuestionarse, ¿qué tanto vale la pena? Y es que, a pesar de las consecuencias, su trabajo es esencial para ayudar y defender a todas las personas a quienes diariamente se les vulneran sus derechos humanos. Hagamos un recuento de momentos históricos de protestas en Venezuela desde el año 2014 y de cómo el Estado venezolano permitió más violaciones de derechos humanos. Para entender por qué los defensores y organizaciones de derechos humanos insisten en documentar y visibilizar estas situaciones pese a los riesgos que corren. 2014. Venezuela. No empezaba el año con noticias alentadoras. Hola amigos, les saluda Adriana Andrade. A esta hora hacemos un avance para informarles que la ex Miss Venezuela y actriz Mónica Spear fue asesinada junto a su esposo, el de origen irlandés Early Thomas. El asesinato de la reconocida actriz venezolana Mónica Spear en enero de 2014 hacía evidente el panorama de inseguridad ciudadana que reinaba en toda Venezuela. Un detonante para salir a las calles a protestar, a participar en marchas y manifestaciones que se registraron en al menos 16 estados. Empezaron a protestar también porque la inflación era de un 56% según cifras oficiales. Para explicarlo gráficamente, con el billete de mayor denominación, que era de 100 bolívares, solo se podía comprar un cartón de huevos, que para ese momento costaba cerca de 18 dólares estadounidenses. Y a medida que los precios de la cesta básica aumentaban, escaseaban las medicinas, escaseaba la comida en los supermercados, empezaban los cortes eléctricos que se hicieron más constantes y cada vez de mayor duración. Eso sí, lo que jamás escaseó fueron las colas para comprar la poca comida que se encontraba. Y para ponerle la cereza al pastel, eran colas de más de 16 horas para poder comprar un solo artículo de primera necesidad. Y bien por el ciudadano que podía comprarlo, porque muchísima gente hacía colas interminables y luego se les avisaba que ya los productos se habían agotado. Para ese entonces empezaron a documentar ataques a civiles en áreas residenciales y el uso reiterado de sustancias tóxicas en las marchas y protestas, sustancias cuyo uso está prohibido en contra de los manifestantes, según la Constitución Nacional, debido al impacto negativo que tienen en la salud de las personas. Según datos suministrados por la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega, estas protestas, a las que el gobierno llamó de forma despectiva guarimbas, dejaron un saldo de 43 muertos, 878 lesionados y 3.350 detenidos. Acá es importante destacar que a quienes salieron a protestar los llamaron terroristas. ¿Dónde están los factores violentos? ¿Dónde están los que supuestamente aman a este país? Tú no puedes amar un país con acciones como esa. Empezaba el año 2017 y las razones por las cuales los venezolanos protestaron en 2014 empeoraron en 2017. El escenario era terrible. Los venezolanos empezaban a huir de Venezuela de forma masiva, en busca de una vida digna, en busca de oportunidades o huyendo de un régimen que los castigaba por pensar diferente. Pero, ¿qué empeoró en 2017? Hagamos una lista. En 2017 el gobierno de Nicolás Maduro impuso una asamblea constituyente.
Estudiar se convirtió en un privilegio. Los estudiantes universitarios abandonaron las aulas de clase porque se debatían entre trabajar o estudiar. Recrudeció la escasez de comida. Los venezolanos se encontraron comiendo una sola vez al día. Venezolanos comiendo de la basura. La escasez de medicamentos se incrementó. El colapso de la salud pública se hizo evidente. El bolívar, nuestra moneda nacional, se perdió en la superdevaluación y el dólar paralelo llegó para quedarse y convertirse en la moneda no oficial, pero que todos, hasta la fecha, manejan como referencia. Horas de colas en supermercados para comprar algunos productos de dudosa calidad y de forma limitada. Sí, estas fueron algunas de las razones por las cuales los venezolanos nuevamente quisieron salir a la calle, porque se negaban a llevar una vida en la que se tenían que conformar con lo que les tocaba. Se hizo costumbre que los cuerpos de seguridad del Estado atentaran en contra de la propiedad privada, allanando apartamentos, lanzando bombas lacrimógenas a residencias en las que vivían niños y adultos mayores. Sí, una violación sistemática de derechos humanos, sin importar a quién se llevaran por delante. La misma Luisa Ortega declaró que durante estas protestas hubo 26 muertos y que ya estaban trabajando en investigar a quienes estaban desestabilizando al país. Nuevamente, calificando a quienes protestaban como terroristas. Y hace minutos, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, entregó un balance de los hechos que se han registrado durante las protestas antigubernamentales de las últimas 3 semanas. La funcionaria confirmó la detención de más de 1.200 personas y aseguró que no puede tolerar la violencia provenga desde el gobierno o de la oposición. Corría el año 2019. La migración venezolana ya se comparaba con grandes migraciones en el ámbito mundial. Continuaba la escasez de comida, medicamentos costosos, devaluación del dólar, sueldos profesionales de miseria. Los cortes eléctricos y de agua eran parte de la normalidad. Y para este entonces, 2019, también la escasez de gasolina formaba parte del día a día de los venezolanos. Y la frase emergencia humanitaria compleja ya era completamente familiar. Pero el 2019 prometía ser diferente. Hubo 2 presidentes, el ingreso de la ayuda humanitaria, conciertos en las fronteras y los ojos de los observadores internacionales puestos sobre Venezuela. ¿Qué podría salir mal? Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo. Eran las 4:27 de la tarde del 7 de marzo de 2019 y lo que parecía un corte eléctrico más y que aparentemente no tardaría más de 4 horas, sí, porque eso era lo que duraban los cortes eléctricos normalmente, resultó ser un corte eléctrico nacional. Los grupos de WhatsApp y las tendencias de Twitter confirmaron que efectivamente se trataba de un apagón nacional, el gran apagón de Venezuela. En estos momentos, Venezuela entera cumple 30 horas sin luz. 30 horas. Colapsó el servicio de energía en ese país. Nicolás Maduro ordenó la suspensión de la jornada laboral y escolar, pero la verdadera crisis se está viviendo en los hospitales. Al menos 3 bebés habrían muerto ya, justamente por falta de atención, por falta de instrumentos, de aparatos que necesitan de la energía eléctrica. El apagón duró cerca de 6 días. Y aunque el año prometía ser diferente, se registraron 35 muertos en contexto de manifestaciones pacíficas.
cifra que se elevó hasta llegar a 250 personas fallecidas ejerciendo su derecho a protestar pacífica y legalmente. Esta información fue recabada por ONGs, ya que desde 2016 en Venezuela no existen registro de números oficiales. Todo salió mal, todo. La ayuda humanitaria no ingresó, los ataques hacia periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios aumentaron severamente. Detenciones arbitrarias, heridos en protestas, bombas lacrimógenas y miles de venezolanos huyendo por caminos no autorizados, mejor conocidos como trochas. La venezolana es la segunda mayor migración del mundo después de los sirios que huyen de la guerra, según ACNUR. Los 3 años de protesta estuvieron marcados por muertes, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, censuras para quienes han querido documentar y visibilizar estas violaciones de derechos humanos. De igual manera, recrudeció la represión, así como los ataques injustos a cientos de hogares venezolanos. Ahí viene, sí, Ahí vienen, ahí vienen. ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Mira, búscamelo. Ahí viene, está disparando hacia arriba. Las ONG, ¿han escuchado hablar? Dicen que son organizaciones no gubernamentales, porque son independientes administrativamente y no dependen según de gobiernos. El problema radica en que estas afirmaciones no solo estigmatizan, sino que promueven sistemáticamente la violencia contra las personas defensoras. Esto se hace a través de amenazas, actos de intimidación y hostigamiento, que pretenden vincular al movimiento de derechos humanos con actividades delictivas en torno a la corrupción, delincuencia organizada, legitimación de capitales y terrorismo.